Buenas, buenas a todos. Rápidamente el tema de hoy va a ser la historia de Satán. ¿Por qué? Porque el satanismo ha cambiado. Y es, digamos, interesante e importante hablar de eso en este momento. Por si acaso hay una serie de temas. Antes de comenzar, les comento que hay una serie de temas sobre los cuales voy a hablar y voy a hablar pronto. Uno de ellos es la economía china, lo que está pasando, lo que se está haciendo. Bueno, ese sería el principal. Después, obviamente, la economía en general, ¿no? Ya estamos viendo de que por todas partes se están saltando las chispas. Y como siempre, ese es nuestro tema. Ese es nuestro tema. No es la crisis que nos rodea, no es una crisis cualquiera, no es una crisis simple, ¿no? Es sumamente compleja. Me alegra decir, antes de abordar el tema de hoy, me alegra decir que en la anterior semana, estamos en 21 de junio, la anterior semana, tanto la reacción del Banco Central Europeo como que ha subido los tipos de interés un poco más, y la reacción del Banco Central de Estados Unidos de Jerome Powell han sido las correctas. En otras palabras, la fuerza del problema está obligando a que se hagan las cosas bien. En este caso, ¿no? En este pequeño aspecto, se ha hecho bien las cosas, ojalá siga así. Y por si acaso, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Ya la estamos viendo por todas partes, que es la de una reducción de lo que es creación de deuda, de lo que se permite la deuda del sector privado, que era el único sector que emitía deuda de forma eficiente. Por si acaso, eficiente, ¿no? Porque cuando se destruyen las condiciones estructurales para que el mercado opere sirviendo al consumidor, entonces cuando destruyes eso, lo que tú tienes es que se está sirviendo a alguien, ¿no? Y obviamente esa estructura subyacente, que es la antítesis de la eficiencia, es más bien lo más ineficiente que puede ser, que es el Estado, tanto el Estado europeo, los descomunales estados europeos, como los estados, como bueno, el gobierno de Estados Unidos en todos sus niveles, ¿no? Entonces, ya estamos viendo que el lado privado está crepitando, incluyendo el lado del consumidor. Pero de eso vamos a hablar. Sobre la cuestión china voy a hablar pronto. Como siempre, para bien o para mal, no nos falta tema, lo cual es, después de 5 años de hacer video, no sé si alegrarme o lamentarlo. También vamos a hablar de eso, ¿no? Si fracaso, miedos y todo ese tipo de cosas. Pero el día de hoy voy a hablar de Satán. ¿Y por qué voy a hablar de Satán? Porque la otra vez tuve que hacerlo. ¿Y por qué tuve que hacerlo? Porque mis estudiantes vinieron con que eran satánicos. Y entonces uno ve y dice, ay, 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 ay. Bueno, por si acaso yo creo que son de tipo lavellano y todo lo demás. Pero hablemos de Satán. Hablemos, ¿por qué? Porque ha cambiado y es parte de un problema, gente. Vayamos primero con la idea de Satán, ¿no? ¿Quién es Satán en la Biblia? Y en la Biblia no tenemos mucho Satán. Tenemos mucho Dios y por si acaso muchísimas buenas e interesantes bueno, pensamientos sobre Dios, ¿no? Por ejemplo, el libro de Job es como se dice, es un, es como un cliché mencionarlo, pero es un cliché por una razón concreta y es porque es muy bueno, muy profundo, muy interesante. Pero no es, bueno, entonces ahí tenemos una gran presencia de Dios. eh, ya saben que es un Dios muy particular, es una construcción abstracta. Y esa construcción abstracta está peleando en su tiempo y se está imponiendo y logró imponerse, larga historia, ya saben,
eh, lo que es la imposición del monoteísmo en una muy, muy pequeña región, en una parte de Israel y se podría decir ciertos estratos intelectuales y económicos. Esa es su historia por su propia parte, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que hay dioses por todas partes, todas las culturas los tienen. ¿Cuál es la noción de Dios? La noción de Dios es una fuerza, ¿no? Y por lo tanto hay dioses por todas partes, no es que haya solo un Dios. Obviamente después de las construcciones mitológicas, un Dios va a ser el más fuerte, ¿no? Pero entonces todo apunta a Dios, 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 Dios. Y dentro de lo que es la Biblia, entonces apunta a un Dios, ¿no? Un Dios. ¿Y cómo es este Dios? Es un Dios abstracto, es un Dios sin forma. No tiene ese que tiene cabeza ¿cómo se dice? De chacal, o ese que tiene cabeza de buitre, o ese que tiene cabeza de cocodrilo, o lo que sea, ¿no? Todos los dioses, todos los dioses de esas regiones, región mesopotámica y obviamente Egipto, el antiguo Egipto, por si acaso es una historia esa misma, son dioses con dioses quimera, ¿no? Con parte de esto, parte de aquello. Son dioses bastante extraños en muchísimos casos, sobre todo los del mundo semítico son muy, muy extraños en su forma, en su estructura y todo lo demás. Y es muy interesante ver cómo esas formas no sobreviven. ¿Por qué no sobreviven? Fue porque prima la estética y la forma griega. Ya saben que esto se llama, ¿cómo es? Greco-romano-cristiano, greco-hebreo-romano, algo así lo llamaron en un caso. Bueno, ese tipo de, bueno, pero entonces se habla de un Dios en lo que es la Biblia y no se habla mucho de su adversario, de su enemigo, del mal, ¿no? No se habla mucho de Satán, ¿qué es? ¿No? Satán en la Biblia es la voz de la voz de la serpiente que habla con Adán y Eva y les dice, gente, hagan lo que no les dijeron que hagan. En otras palabras, desobedezcan a Dios, ¿no? Acaso ese es un tema en sí mismo, ya saben. Bueno, y entonces ahí tenemos la serpiente, ¿no? La serpiente que dice que se haga lo incorrecto. También está la voz en el libro de Job, precisamente, de Satán, que dice, no, este tipo, mira, este tipo, a ver, hazle mal, castígalo, castígalo, vas a ver cómo va a hablar mal de ti. ¿No? Entonces esa voz está ahí en el Antiguo Testamento, pero no es muy presente. No es muy presente. En otras palabras, no hay mucho Satán. No hay mucho Satán en el Antiguo Testamento como para que se pueda hacer u organizar o decir, yo estoy con él. ¿Con quién vas a estar? No, no puede haber, no puede haber, ¿cómo se dice? No hay dónde arrimarse. No hay ahí no hay ahí un monte, un sendero, un algo suficientemente grande como para llamar, convocar, ¿no? Y estructurar algo en torno a eso. Entonces, y en el Nuevo Testamento tampoco hay mucho Satán. Lo que hay más bien, por ejemplo, de los evangelios, tenemos el encuentro de Dios, perdón, el encuentro de Jesús. El encuentro de Jesús, que es un gran profeta de su tiempo, y hay una tentación, ¿no? Y esa tentación de no hagas lo correcto, esa tentación es provocada por Satán, ¿no? Y es la voz de Satán. Entonces Satán se presenta como la voz, ¿no? Una vez más, ¿no? Como la voz que te desvía del camino recto. Y obviamente tienta a Jesucristo y le dice, ¿qué quieres? ¿Poder quieres? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Riqueza quieres? ¿Qué quieres? ¿Majestad quieres? ¿No? Y Jesús rechaza todas esas cosas con sus propios argumentos, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos tener sobre Satán?
en la Biblia, que no hay, que no hay como un centro estructurado, aglutinante de ideas que representen muchas cosas, ¿no? Tú tienes el camino recto y su desvío, su incumplimiento. Entonces ahí está la voz de Satán y que no es una voz ni muy presente, ni muy mencionada, ni muy escrita, ¿no? Ni muy citada y todo lo demás. Literalmente hay unos cuantos espacios, unos cuantos puntos en los donde está Dios, digo Satán, ¿no? No se puede resumir mucho ni siquiera su presencia porque es tan escueta, tan reducida que si lo resumes desaparece, ¿no? Desaparece Satán. En otras palabras, no tenemos en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, una construcción en oposición a otra. Lo que tenemos, ¿no? Es una celebración de la unicidad de ese un Dios, ¿no? De ese monoteísmo, ¿no? De ese monotheus. eh, y también tenemos, ¿no? La difusión, la celebración, la proclama, que es el evangelio, ¿no? Pero ¿de qué? De ese un Dios. Y de, por lo tanto, de sus enseñanzas y todas esas cosas. Entonces hay esto, pero no hay esto. No hay Satán. Y así va a ser, y así va a ser el siglo posterior ¿cómo se llama? Bueno, el siglo posterior a la muerte de Cristo. Y aquí podríamos hablar del Apocalipsis, ¿no? Porque en el Apocalipsis hay la bestia, ¿no? Y ahí obviamente el Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento y es uno de los últimos escritos, mejor dicho, es el último cronológicamente escrito de los seguidores de cristianos y todo lo demás, ¿no? Es ese tipo de libro, el último que se va a incluir dentro de lo que es el canon, ¿no? Por si acaso el canon concreto y objetivo de lo que es el canon de la Septuaginta y lo que va a ser el canon católico. Por si acaso, hoy por hoy se pueden encontrar y leer todos los libros no canónicos, por si acaso, si es que a alguien le interesa, y son libros bastante extraños. Y ahí tenemos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos que se menciona la bestia, se menciona eh, el reino de la bestia y tenemos todas esas cosas negativas y también tenemos la lectura correcta y apropiada de su tiempo. ¿Y cuál es la lectura correcta? Que el Apocalipsis está hablando de, es propaganda cristiana, procristiana contra el Imperio Romano. Y creo que eso lo he mencionado en algún otro video que hemos hablado sobre ese tema. Eh, Pero entonces no hay una vez más, no viene Satán con grandes retóricas, ni con grandes promesas, ni con una filosofía, ni con un conjunto de valores en contra a algo, ¿no? Sino más bien ¿no? Es la bestia, la patética bestia, ¿no? Frente a la grandiosidad, la grandeza y el futuro positivo. Ese es el Apocalipsis, la llegada del futuro positivo, ¿no? Y es un mensaje a los cristianos que están siendo concretamente perseguidos por el Imperio Romano y por sus emperadores, ¿no? Y si no me equivoco, hay la lectura específica de que el Apocalipsis vendría a hablar mal de unos emperadores específicos, en otras palabras, no sé, Claudio, Julio, Nerón, digamos, ¿no? Ese tipo de nombres está de una forma, ¿no? Y ahí viene el número 666, que es el número de la bestia, y la bestia es un emperador romano, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy específico. Pero una vez más, no hay, digamos, un conjunto de ideas y demás que podamos llamar satanismo. Entonces tenemos el siglo I, tenemos el siglo II, tenemos el siglo III, tenemos el siglo IV, tenemos el siglo V, tenemos el siglo VI. ¿Y qué sucede en todos estos siglos para las iglesias? En primer lugar, se va a
conformar la Iglesia Católica. Ese es una de las grandes, es uno de los grandes eventos de lo que es dentro del mundo cristiano. Y, y la Iglesia Católica se va a fundar, mejor dicho, se va a consolidar peleando contra las otras iglesias cristianas, porque eso es algo que la gente se olvida, que no se conoce mucho, y es el gran número de iglesias cristianas que había en esos tiempos, en esos primeros siglos. ¿Por qué? Porque había fulano de tal hace la lectura de Cristo, ¿no? Mengano hace la lectura de Cristo y todo lo demás. Por si acaso yo me acuerdo solamente de uno en este momento, que es los nestorianos, por ejemplo, ¿no? Pero hay una serie de agnósticos y cosas bien raras, muy raras. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que cualquiera que luche por Cristo va a luchar por Cristo contra Cristo, ¿no? En otras palabras, por cristianos en contra de los cristianos. Y cuando no se está peleando por Cristo contra Cristo, bueno, por Cristo contra otro por Cristo, ¿no? Cuando no se está en esa pelea, en lo que se está metido es en por este Dios único contra todos esos herejes, ¿no? Contra todos esos herejes, contra todos esos paganos. ¿Y en qué consiste esos paganos y todo lo demás? En esa adoración de múltiples dioses, ¿no? Un Júpiter, un Apolo, un Zeus, y todos esos dioses que se han consolidado en su estructura en lo que es el modelo del mundo romano. En otras palabras, el mundo romano y la mitología griega es la que domina, ¿no? Narrativamente esas construcciones paganas, esas construcciones herejes. Ya, ya, aquí manejemos bien la palabra. Paganas son las que adoran a los muchos dioses y hereje es el que interpreta mal a Cristo de acuerdo a mi interpretación de Cristo, ¿no? En otras palabras, el otro por Cristo es el que está mal. Ese es el que puede ser hereje. Y una vez más, entonces, digamos, aquí tenemos un montón de peleas, un montón de opiniones, un montón de construcciones, un montón de condenas. Pero ¿dónde está Satán? Satán no está. No, no es parte del diálogo. La dicotomía es entre politeístas y monoteístas cristianos. Y cuando se apaga la luz de los politeísmos, entonces es entre cristianos X versus cristianos Y. Ya saben que, por ejemplo, va a quedar una división profunda del cristianismo, que va a ser la ortodoxia, ¿no? Versus el catolicismo, ¿no? Entonces, por si acaso, los ortodoxos son mucho más antiguos que los católicos, pero por si acaso estamos hablando de, digamos, no sé, ciento y tantos, 200 añitos más, tampoco es mucho, tampoco es mucho. No, pero ¿cuál es el punto? El punto es, no, Christus, con Christus, con Cristos, digamos, por hacer las diferencias, ¿no? Y entonces, una vez más, no hay Satán. Entonces, ¿cuándo surge la posibilidad de Satán? Tarda mucho. Y entonces hablemos de ¿dónde está Satán? ¿Dónde está Satán? Y aquí podemos, por si acaso, puedo comenzar a mostrarles, puedo comenzar a mostrarles imágenes. ¿Dónde está Satancillo? ¿Dónde está Satancito? Aquí, bueno, entonces, a ver, ya, vamos a buscar, vamos a buscar, eh, que dónde está Satán, ¿no? Y Satán se dice que está en el infierno. ¿Y qué es el infierno? Gente, en la Biblia prácticamente no se menciona el infierno. Si se menciona a Satán Foco, el infierno creo que no se menciona ni una vez.
Entonces aquí vamos viendo por dónde van las cosas. En todo lo que es la Biblia y por lo tanto Dios y Cristo y todas esas cosas, no hay mucho Satán y por lo tanto eso se tiene que inventar. Eso se tiene que inventar después, mucho, mucho después de que se hayan acabado las principales luchas internas y las principales luchas externas del cristianismo, ¿no? De la Biblia en sí, podríamos decirlo, ¿no? Porque la Biblia es esa construcción católica. Obviamente hay la Biblia judía, hay la Biblia de esta, hay la Biblia de otro, pero la Biblia es la Biblia católica. Y por si acaso que difiere muy poco de la Biblia ortodoxa y difiere bastante poco de lo que es la Biblia protestante, ¿no? Y que la Biblia protestante va a generar su propia línea. Entonces, para que se acabe eso, ¿no? Se acaben esas peleas, ahí recién podemos ir a construir y a generar personajes y todas las cosas. Y una de las cosas interesantes, por lo críptico que es, por su naturaleza también particular, en otras palabras, es un texto muy lleno, cargado de sentimiento, cargado de augurios, es el Apocalipsis, ¿no? Y entonces, al pensar sobre el Apocalipsis, al pensar sobre qué significa y todo eso, porque recuerden de que es del primer siglo después de Cristo, se pierde su significado y todo lo demás, y por lo tanto no tenemos por qué llegar a entenderlo bien después. Pero entonces se especula mucho y todo lo demás, y se tiene ahí mucho dibujito interesante sobre el apocalipsis, ¿no? En otras palabras, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo lo podríamos imaginar y todo lo demás? Y entonces ahí hay las famosas iluminaciones, ¿no? La Biblia que está siendo reproducida a mano, aquí y allá, ¿no? Entonces, todas esas cosas, reproducciones que requieren mucho trabajo, y ahí hay medio unos dibujos, ¿no? Y en el caso del Apocalipsis, que tiene un montón de imágenes sumamente visuales, ¿no? Entonces ahí tenemos los dragones, los monstruos y todas las cosas, incluyendo la bestia, ¿no? Y entonces ahí tenemos todo lo que es la Edad Media, ¿no? En la que se está pensando, imaginando, creando sobre estas cosas, sobre todas las otras escenas de la Biblia también, por si acaso, ¿no? Adán y Eva y esto y lo otro, y entonces todas esas imágenes son bíblicas y los profetas y los evangelistas, y ahí tienes todo un montón de imágenes, símbolos y todo lo que quieras para ilustrar, construir y diseñar absolutamente todo el arte de ese larguísimo periodo, ¿no? Muy extenso ese periodo. Y también tienes la posibilidad de ir pensando sobre los otros aspectos, como el aspecto del infierno, ¿no? El castigo infernal. Y aquí obviamente tenemos el infierno de Dante. Dante, literalmente como filósofo, escritor, prácticamente se inventa el infierno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los castigos? ¿Cómo va a ser? Entonces, ese lugar de fuego con los diablitos con tridentes, ¿no? En otras palabras, ¿por qué los diablitos? ¿Por qué con tridentes? ¿No? Y entonces aquí puedo mostrarles, entonces, mythology, entonces, vamos a buscar a Pan, al dios Pan. Entonces, este es el dios Pan, ¿no? Entonces, ¿qué es el dios Pan? Es un cabrito, es una, ¿cómo se dice? Pies de cabrita, cuernitos, ¿no? Entonces, ¿a qué se parece esto? Este es el dios, ¿no? Es un fauno, es un tipo de criatura. Por si acaso, obviamente aquí hay muchísimos dibujos contemporáneos, ¿no? Entonces habría que discriminar, ¿no? ¿Cuál es el dibujo antiguo, ¿no? Este, por ejemplo, parece del mil y pico, 1800 y pico podría ser, ¿no? Entonces ese sería el único antiguo, ¿no? Pero obviamente si buscamos y vemos en la antigüedad, hay alguna que otra representación de estos faunos y todo lo demás, pero ¿cuál es el punto? El punto es que de dónde va a venir los diablitos y demás esas cosas, ¿no? Y entonces estos, ¿no? Los sátiros. A ver si puedo buscar sátiro.
Ya, a ver, mythology, satyrs. ¿No? Y aquí ya tenemos, ¿no? Aquí ya tenemos, estos son ya más antiguos, ¿no? Aquí ya tenemos estos monstruos. Esto es un vaso griego, entonces aquí los tenemos, ¿no? Rostros barbados y más bien todas las formas humanas, ¿no? Y obviamente con sus falos ahí pronunciados, ¿no? Ah, y aquí ya tenemos, por ejemplo, uno más viejo con unas patas como de caballo, ¿no? Y por si acaso también, ¿no? La cosa del falo completamente visible y todo lo demás, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, ¿no? La imagen tiene que salir de algún lado. Entonces, ¿quién podría ser estas bestias, no? Estas bestias cochinitas, ¿no? Lujuriosas, ¿no? Sátiras y sátiros y faunos, ¿no? Entonces ahí tú tienes eso. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que esa imagen del infierno, con todos esos sus diablitos, ¿no? Se va construyendo poco a poco. Y uno de los grandes constructores es Dante. Dante nos crea el infierno, ¿no? Con fuego, con sulfuro, todo ese tipo de cosas, que probablemente viene de alguna mención de algún lado. Habría que ver si es que está algo así en la Biblia, ¿no? ¿Y de dónde viene ese mundo? Tiene que venir de algún castigo, por si acaso, y ese por si acaso tiene una concreta origen egipcio, por si acaso. Y aquí tenemos, ¿no? Unos dibujos antiguos, ¿no? Con estos seres reptilianos, todas esas cosas que se van imaginando en la Edad Media. Y por si acaso, a ver, un segundito, voy a ver la fecha. Entonces, ¿de cuándo es esto? El poema de la Divina Comedia. Ay, carambola, no hay. Y no hay así tan rápido, qué barbaridad. Ya. Entonces, ya, lo que pasa es que estaba buscando el infierno de Dante en vez de buscar la Divina Comedia. La Divina Comedia es de 1321. 1321. En otras palabras, es un libro que se escribe muchísimo antes de la inversión de la imprenta, ¿no? Y en otras palabras, muchísimas oportunidades para poder ilustrarlo, ¿no? A mano y todas esas cosas. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que aquí ya tenemos una imagen concreta del infierno y también va a aparecer y va a poder aparecer un nuevo, un nuevo Satán, ¿no? Entonces aquí tenemos el Satán de Dante, ¿no? El emperador de este reino doloroso, ¿no? ¿No? Un grande, ¿no? Rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque se levantó y desafió a su creador, ¿no? Entonces ya tenemos en el centro congelado del infierno. Ahí está, vean de que aquí es una imagen que no ha sobrevivido tanto, ¿no? El centro congelado, porque el hielo también puede quemar. Eh, entonces ahí ya tenemos, ¿no? El ángel caído, y el señor del infierno, ¿no? Y el señor del infierno, por si acaso el dibujo es de Doré, que es del 1800, no es medieval. ¿Cómo se llama? El Satán que acaban de ver. Pero ya en esos tiempos, ¿no? Se podía ver los bichos con, ¿cómo se llama? Con alitas de reptilianas, ¿no? De murcielaguito también. Ah, eh, bueno, y entonces es parte de lo que es la configuración de nuestra idea del infierno, que tiene que ser imaginada, porque no está en la Biblia. Y por lo tanto también nuestra idea de Satán, que también tiene que ser imaginado porque ya es mucho más de lo que está en la Biblia. En la Biblia es simplemente el tipo de que te envía al otro lado. Entonces aquí podemos saltar, ah, permítame saltar, pero les voy a mostrar las imágenes a otra obra. Y esa otra obra es entonces John Milton, Paradise Lost. Ya. Entonces, Paraíso Perdido de John Milton. Entonces, a ver, ¿de cuándo es esto? ¿De cuándo es esto? Esta es
La primera versión fue publicada en 1667, en otras palabras, más de 300 años después. Y por lo tanto hemos tenido 300 años para estar pensando sobre quién es Satán, cómo es el infierno y todas esas cosas, ¿no? Entonces, esto es 3 siglos y pico ¿cómo se dice? De escarbar la imaginación de los seres humanos respecto a Satán, ¿no? Y entonces, pero ¿qué sucede? Bueno, John Milton es un gran poeta, poeta inglés, por si acaso es considerado el segundo, o tan bueno o comparable con Shakespeare, y escribe un poema larguísimo, un poema épico que es Paraíso Perdido. Yo lo recomiendo, lo tengo la versión en español ahí atrás. ¿Y por qué la versión en español? Porque quería ver todo ese lenguaje expresado en castellano, ¿no? Bueno, entonces tenemos este gran poema y es la gran caída de Satán y de perder el paraíso, ¿no? Y por lo tanto, eh, bueno, de ahí, y por si acaso hacer todas las cosas que quiera hacer y todo el mal que quiera hacer en venganza, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí tenemos al gran, aquí está, esta es la imagen famosa ya, vamos a buscar aquí. Bueno, una vez más, ¿cuál es el punto? El punto es de que aquí ya tenemos a Satán como un personaje y un personaje con el cual podemos simpatizar tú y yo y con el cual nos podemos relacionar tú y yo en el sentido de él comete pecados, él no es perfecto, a él le ofende de que el amor de Dios sea para Jesús y para los hombres, en vez de para él, que es un ángel tan maravilloso, tan fantástico, tan perfecto. Y entonces en esa arrogancia levanta su mano contra Dios y provoca una batalla, ¿no? Una batalla en los cielos. Y él es castigado, ¿no? Para ser y vivir en los infiernos. En el infierno y castigado por Dios y obviamente va a tentar, ¿no? Aquí va a tentar y se va a convertir en serpiente, entre otras cosas, para tentar a Adán y Eva y mancillar la obra perfecta de Dios. Entonces aquí ya tenemos un gran personaje, una gran voz en Paraíso Perdido de John Milton. Obviamente esto va a generar, como se dice, muchísimas simpatías, imitadores y todo lo demás. Y también va a poder generar todas estas imágenes, ¿no? Del Dios caído, del ángel caído, del ángel hermoso, el ángel hermoso caído, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un monstruo, un ángel feo, pero, la imagen arquetípica es esta, ¿no? Que es de Doré. Por si acaso, este es de Doré y Doré es del 1800 y pico, ¿no? Pero entonces, esta es la imagen de Doré, dos siglos prácticamente, bueno, casi 2 siglos más tarde, en la que ¿cómo se llama? Satán es también Lucifer. ¿Y quién es Lucifer? Lucifer es la primera luz. Por si acaso, Lucifer es la palabra, una de las palabras con que se referían a Venus, ¿no? Si no me equivoco, en el idioma latín. Entonces, pero Lucifer como primera luz, ¿no? Es esta. Es Satán, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Cómo se dice? El Dios caído y todas esas cosas. Entonces ahí ya hay suficiente personaje, ya hay suficientes palabras y todo lo demás como para que alguien pueda comenzar a simpatizar, ¿no? Con esta criatura que tiene defectos como nosotros, que tiene voluntades como nosotros, que tiene fracasos como nosotros, ¿no? Entonces aquí ya hay Satán, ¿no? Que es bastante poético y todo lo demás. Entonces, por si acaso, aquí, a ver, podemos ver los trabajos de Gustave Doré, que yo recomiendo. Vean qué cosa seria es este tipo, Gustave Doré, para
Gente ha hecho 1 kilo de grabados, 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 grabados y que le salgan bien y alguno que otro fantástico de tanto, tanto trabajo. eh, es increíble. Bueno, un segundito, nos hemos ido. Sí, quería mostrarles que otro que hace bastantes dibujitos de este tipo es Blake, William Blake, que también, ¿no? Y él del siglo, del 1800 y pico también, ¿no? Entonces, bueno, entonces a partir de ahora se puede simpatizar con Satán y ser satánico y todo lo demás. No, no, ¿por qué? Porque siguen siendo, ¿cómo se dice?, textos que hablan de Dios y todo lo demás. Pero ya tienes el infierno y ya tienes a Satán como personajes desarrollados completamente y ahí les puedes ya ir metiendo ideas. Y entonces aquí a partir de ahora tenemos, eh, bueno, aquí se va a unir otra cosa, ¿no? Se va a unir otra. ¿Qué otra cosa es la que se va a unir? Y habría que ver, porque es larga, larga su propia historia. Pero, a ver, por un lado, los movimientos racionalistas y todas esas cosas van a seguir un camino de oposición a lo que es la iglesia. Y entonces, por ejemplo, tú tienes un Galileo Galilei, tú tienes un, ¿cuál es el otro? Un segundito, a ver, Copérnico. Tú tienes un Copérnico que va a tener problemas con la iglesia, ¿no? En otras palabras, tú tienes a los físicos, ¿no? Tú tienes a las personas científicas que van a chocar contra ese estamento religioso. En otras palabras, recordemos de que el cristianismo monodeus, ¿no? Monotheus, triunfó en todos esos primeros siglos del cristianismo y va a tener con Galileo Galilei, entre otros, y con Copérnico, entre otros, va a tener un choque con ese racionalismo que está surgiendo, eh, pero en contra del cristianismo, no, no, o sea, es el cristianismo el que los va a poner en contra, le hacen un juicio. Le hacen un juicio a Galileo Galilei y si no me equivoco le hacen un juicio a Copérnico, ¿no? En otras palabras, es el cristianismo que los pone en contra. Porque antes de eso, en todo lo que es el momento escolástico y todas esas cosas, lo que es la filosofía está bajo lo que es las ideas cristianas, o sea, están así, o sea, están a mayor canto a la filosofía griega en el sentido de halago y maravilla y gusto es San Agustín, y San Agustín es del siglo sexto. Entonces, tú ves ahí de que el cristianismo y el cristianismo católico concreto que está 100% construyéndose y 100% representando la palabra que es ley, no va a ser 100% pro filosofía y pro antiguos y todos los demás, son gracias a las iglesias y a las abadías que se conserva ese conocimiento y que se celebra ese conocimiento, ¿no? Entonces es un error de la iglesia ponerse en contra de y hacer juicios y todo lo demás, pero así es lo que se hizo. Y entonces, ya en el 1600 y pico, tú tienes grupos que se oponen a la iglesia. ¿Pero por qué se oponen a la iglesia? Porque se oponen a la mística y a esa mística totalitaria que te puede imponer, ¿no? Por ejemplo, Galileo Galilei no fue ejecutado ni nada, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que la iglesia censura hasta cierto punto su libro y todo lo demás, ¿no? En otras palabras, es una ley que puede imponerse sobre mi punto de vista, ¿no? Y por si acaso aquí va a haber Ventrano, ¿cómo? ¿Cuál es el nombre? Brentrano, filósofo, a ver, filósofo, no, filósofo, a ver.
Sí, Brentano, ¿eh? Brentano. 1874. No, no, entonces no es este. No puede ser, sí, no podía ser tanto. Ya, entonces, a ver. Entonces, ¿cuál es el filósofo que estoy pensando? Franz. No, no son muy nuevos. Ya. ¿Cuál es el que escribió todas las luces, ¿cómo se dice? Todas las estrellas en el cielo. Ya. Mm, mm. Un segundito. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que este filósofo va a ser uno de los últimos, mm, mm, de los quemados, uno de los últimos quemados por la Inquisición. Ajá. Bueno, y entonces ahí tenemos que volver al tema, volviendo al asunto. Entonces tenemos, por ejemplo, la Inquisición. ¿Contra quién está peleando la Inquisición? La Inquisición está peleando, sí, contra las herejías, ¿no? Contra las malas, ¿cómo se dice? Malas interpretaciones de Cristo y en alguna que otra ocasión con sus alianzas con el maligno, ¿no? Y ahí viene, digamos, todas las cuestiones de magia negra. Y todas esas cosas de magia negra, ¿qué van a hacer? En el fondo del fondo, habría que ver dónde es misticismo local, donde es conocimiento local, digamos, de cuestiones de preparaciones de ciertos productos y todo lo demás, ¿no? Cuando es superstición local, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y esas formas son sumamente diversas, pero, mm, pero no son una vez más, o sea, no hay todavía satánicos en todos esos años, no hay. Y si va a haber algo de, digamos, alguna imaginería particular, va a ser una imaginería pagana. Todos esos sátiros, todas esas cabritas, todas esas vaquitas que son esqueléticas y con cuernos, ¿no? Todos esos son adornos de lo que es el mundo romano, de una sociedad que es agrícola, ganadera y todas esas cosas, y por lo tanto se celebra, ¿no? Los ciclos de vida, los ciclos de reproducción y todas esas cosas, ¿no? Y por ejemplo, el pentagrama, que bueno, en primer lugar es un símbolo bonito, pero también es un símbolo, digamos, cómo se representa una estrella y concretamente cómo se representa, en algunos casos, ¿no? Se representa a Venus, y ya saben que Venus es Lucifer. Entonces, de ahí es que van surgiendo, mejor dicho, de ahí es que surgen, hoy estaba muy mal con el nombre, Giordano Bruno. ¿Y por qué estaba pensando en Brentrano? Bueno, Giordano Bruno. Entonces vean de que se me cruzaron las sílabas. Giordano Bruno. ¿De cuándo es Giordano Bruno? Giordano Bruno es del 1600, ¿no? Y él sería en el 1600 quemado en la hoguera por la Inquisición por herejía, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Estamos en el siglo XVII, bueno, finales del siglo XV, finales del siglo XV, y entonces ahí estamos con los últimos eh, eh, víctimas de la Inquisición, en cuyo caso, mejor dicho, que nunca trataron y nunca abordaron eh, los satánicos. Una vez más, sí había actos con el maligno, pero ¿por qué era eso? Por cuestiones de superstición, por cuestiones de conocimiento local. ¿Qué sería, digamos, mezclas químicas, mueve la piedra 7 veces y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ya saben, las margaritas me quieren o no me quieren, ¿no? Siempre hay ese tipo de cosas. Pero entonces no tenemos una adoración a Satán y nada de eso.
ni siquiera en estos tiempos. Y en estos tiempos se va a acabar ya la autoridad de la Inquisición. Van a surgir los movimientos racionalistas y todas esas cosas, no que van a proponer al hombre y a la razón como bienes supremos, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, la Revolución Francesa. Y en todos estos tiempos no tenemos nada de satanismo todavía. Y entonces ahí llega la Revolución Francesa, estamos en 1770 y algo, o 1790 y algo, mm, no estoy recordando. Pero el punto es de que esos años no son los que tenemos la mayor actitud anti-iglesia que ha tenido la sociedad eh, en cualquier momento de su historia. Por si acaso, en este momento se cree, ¿no? De que hay una acción en contra de la iglesia, se tiene una voluntad en contra de la iglesia, nada, nada comparado con la Revolución Francesa, gente. La Revolución Francesa, eh, bueno, la Revolución Francesa destruyó abadías milenarias. La famosa, no me acuerdo qué abadía es, así que no la voy a mencionar, creo que es la de Cluny, pero no estoy seguro. La Revolución Francesa la deshizo. Bueno, entonces, ahora ya tenemos unas ideas en contra de. Y bueno, entonces voy a saltar. Ah, pero antes les voy a mostrar un dibujo. Sí, les voy a mostrar un dibujo porque es muy bueno. Por si acaso, aquí están las fotos del Giordano Bruno, que tenía, bueno, tenía no solamente ciertas ideas técnicas, sino también unas cosas muy interesantes. Lo pueden buscar, lo pueden buscar. Pero lo que yo quería mostrarles era este dibujo. Mira, uh, pintura, el ángel caído. Entonces, ¿quién es este? A ver, en primer lugar es del artista francés Alexandre Cabanel y es de 1847. ¿Y quién es este? Este es Lucifer, el ángel caído, ¿no? Entonces, ¿no? Y por si acaso aquí, bueno, eh, ay, ¿por qué no me sale? ¿Dónde está? Ah, ¿por qué no me sale el bonito? Uf, me sale cortado, me sale cortado. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que este ángel es el Lucifer post paraíso perdido, el Lucifer post todos esos tiempos. ah, y este es, ¿no? Un completo ser humano, similar a ti y todas esas cosas. Y este ángel, por si acaso, este ser humano, que por sus alas, ¿no? Ya saben, de estilo griego, estilo Victoria de Samotracia, este ángel caído está llorando, ¿no? ¿Y por qué está llorando? Porque ha perdido su encuentro con Dios. Entonces ya tenemos aquí un ángel, un Satán completamente relacionable con el cual podríamos conversar y decirle, oye, chango, recupérate pues, ¿no? Recupérate pues. Entonces ya tenemos acá estas obras que simpatizan, que simpatizan con ese, ya no es el monstruito, no es el monstruito medieval y demás, ¿no? Sino es un ser humano eh, con el defecto de la arrogancia. Y sí, bueno, ya saben que esto se puede alargar mucho, entonces lo voy a resumir un poco. Mencionaremos por el lado positivo, volvamos a esto y volvamos entonces a Mefistófeles. ¿Y quién es Mefistófeles? No, es un carácter, es un personaje en la obra del Fausto, de, por si acaso, del Fausto de Goethe, ¿no? ¿Y de cuándo es esto? ¿De cuándo es esto? ¿Dónde estás? Ah, bueno, entonces buscaremos. Ahí está, Fausto. El Fausto es de 1808, ¿no? Entonces aquí ya tenemos
tenemos no solamente a Satán, sino a un Satán que está en el cielo conversando con Dios. Y en otras cosas, Mefistófeles le dice a Dios, yo ya no intervengo en los asuntos humanos, porque ellos solitos se mandan al diablo, ¿no? Eh, ellos solitos se corrompen, ellos solitos se destruyen, ¿no? Y por ejemplo, cuenta esta historia, ¿no? De Fausto, ¿no? Y por si acaso este personaje, Mefistófeles, es maravilloso en esta obra. eh, y, y entonces ahí tenemos una representación de Satán, que es la representación más moderna y todo lo demás. Podríamos mencionar otra obra más. La mencionaré, la mencionaré a pesar de que no hay mucho tiempo. Mencionaré El Maestro y Margarita. Entonces, The Master and Margarita. Eh, El Maestro y Margarita es una novela soviética, es del 1930 y algo, 1930 y algo, 1940 y algo, ¿no? No sé si se publica durante la vida del escritor, que es Mikhail Bulgakov. Yo recomiendo la obra completamente, es maravillosa y se gira, es obviamente una tomada de pelo a lo que es a la sociedad soviética, pero gira en torno a una presentación del diablo, a una fiesta que convoca el Satanás, Doctor Walla. Entonces, Satanás convoca a esta fiesta y entonces ahí suceden un montón de cosas y hay un montón de personajes sumamente, hay muchísimas cosas muy graciosas. Es una obra muy, muy interesante. Y aquí tenemos a Doctor Walland y Doctor Walland es una vez más una interpretación humana, ¿no? Con la cual nos podemos relacionar de, de, de Satán. Aquí al centro está Doctor Walland. ah, por si acaso, junto, ¿no? Con ese Mefistófeles y todas esas cosas. Entonces, aquí tenemos todo el camino artístico de lo que es la idea de Satán. Y seguimos sin encontrar satanistas. Entonces, permítanme mencionar rápidamente a, a los satanistas originales. ¿Y qué eran? ¿No? Los satanistas originales surgen en el siglo XIX. ¿Y qué son? Ah, son un grupo de Marvel, un grupo de superhéroes de Marvel Comics. Ay, carambolas, lolas. Me olvido que hay también esas referencias. Ya, ya, ya. No, ucha, no nos va a salir más. Ya, pero ¿cuál es el punto? El punto es de que un grupo de nobles ociosos que quieren hacer daño a gente fundan el Club de los Seguidores del Infierno en, si no me equivoco, en Inglaterra o algún lado. Y es en esos años, es 1800 y pico. Entonces tú tienes, eso es un satánico, ¿no? Una persona que quiere hacer daño. Y obviamente, si ellos se van a rodear de alguna imaginería, va a ser una imaginería pagana, ¿no? De ahí que vengan, ¿no? Las misas negras con las velas, ¿no? Que es una imitación de las misas católicas, pero supuestamente invertidas, ¿no? De un lugar elevado a un lugar bajo, a un lugar sótano, ¿cómo se dice? De sótano, ¿no? Eh, y lo que quieren hacer ellos es darse licencia a sus depravaciones y darse licencia a hacer daño y todo lo demás. Entonces, no hay mucho, no hay mucho satánico. Y los que son satánicos son gente mala, así de fácil, ¿no? Gente mala y todas esas cosas. Y obviamente, por si acaso, después los van a convertir en personajes en diversas narraciones y todo lo demás. Obviamente esto va a cambiar cuando LaVey, ¿cómo es LaVey? A ver, LaVey, ¿cómo es? Anton LaVey, Anton. Cuando Anton LaVey
que es eh, que es un artista, y es un artista de circo. Le va a ver el beneficio a pelear contra la iglesia en primer lugar y escribir la Biblia satánica. eh, y obviamente con mucho, ¿no? Con mucho escándalo y todo lo demás, burlarse de la iglesia, pero difundir ciertas ideas positivas, por si acaso, muy humanas. No, no, no. Anton LaVey es un cirquero que ve, ¿cómo se dice? Que le ve mucho gusto al teatro satánico, mejor dicho, al teatro en sí, y obviamente hace un teatro satánico, ¿no? Que es todo esa acción, ¿no? Es un artista de, 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 de performance. Eso es en el fondo del fondo Anton LaVey, que escribe esta Biblia, que no tiene nada de satánico, no tiene nada de satánico, no comparado con los del Club del Infierno, con el Hellfire Club. No, Anton LaVey no es satánico para nada, pero sí le gusta el teatro, ¿no? Sí le gusta el performance, ¿no? Con todas estas imaginería que, por si acaso, la saca de Eliphas Levi. No, y Eliphas Levi, ¿quién es? Es un poeta francés que se inventa todas estas cosas de magia y todo lo demás, junto con otros de su tiempo, ¿no? Entonces, esto ya surge en el 1800 y pico, y es parte de lo que es el comportamiento antropológico, parte de lo que analizaba Fraser y todo lo demás. Y una vez más, si Anton LaVey va a ser la regla, no tenemos nada de satánico en estas cosas satánicas. No tenemos nada de negativo en esa nueva ola satánica, como no la teníamos en Eliphas Levi. Eliphas Levi, a ver, ¿de cuándo es? Es del 1810, ¿no? Y él va a ser, ¿cómo se dice? Él se va a hacer, no, el mago y el escritor ocultista, ¿no? Entonces, todos estos ocultistas ya no van a ser eh, verdaderamente satánicos, ni dañinos, ni nada. Como el Anton LaVey, no son eh, ni malvados, ni satánicos, verdaderamente, ni dañinos. Pero entonces tampoco deberían ser relevantes, ¿no? La filosofía humana dentro digamos, de la iglesia satánica no, no, no debería, mm, digamos, ni conmover ni provocar mayores redacciones de nadie. Y entonces, bueno, entonces esta es una historia rápida, ¿no? De Satán y todas esas cosas. Por si acaso, creo que hay libros, ¿no? La historia de Satán y todo lo demás. Estoy seguro que dicen lo mismo que yo digo, solo que de forma más ordenada y más larga. Se puede hablar muchísimas, muchísimas páginas de esto. Creo que es bastante interesante. Eh, eh, pero entonces llegamos al momento actual. ¿Y por qué corresponde hablar hoy en día de Satán y Satán, los satánicos y lo demás? Porque eh, una vez más se ha transformado. Una vez más se ha transformado. Y si no me equivoco, sí, entonces, si no me equivoco, la BEI va a fundar la iglesia de Satán, ¿no? Y en este momento se está difundiendo y todo lo demás el templo de Satán. Y esos son otros grupos. ¿Y con qué están vinculados esos otros grupos? Furia, con una furia contra las cosas, con una furia contra Dios y con una furia contra la naturaleza y con una furia contra la iglesia. Si tú tienes un problema con la iglesia, no obviamente tienes un problema con la estructura de la estructura, perdón, con la estructura de la religión, ¿no? Pero si tú tienes un problema con Dios, entonces ¿contra qué de verdad te estás chocando, no? Porque si no es, entonces es contra la interpretación bíblica de ciertas cosas. Y obviamente ahí, bueno, seamos sinceros, muchos problemas no va a haber, pero problemas hay.
Y en mi opinión es parte de otros movimientos que son más fuertes, más reconocidos, tienen más voz y todo lo demás. Y son esos otros movimientos, ¿no? De los que surge no la iglesia satánica, sino los templos satánicos. Y los templos satánicos están enojados con las ideas divinas, con las ideas de las cosas son así, con las ideas de Dios, ¿cómo se dice? Los creó Adán y Eva, ¿no? Los hizo hombres y mujeres, ¿no? Contra esas ideas están enojados. Y seamos sinceros, esas ideas son problemas y señal de algo mucho más grande, y eso más grande es algo con lo que vamos a tener y estamos teniendo problemas ya. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Lamento que haya sido tan largo, pero pueden ver que hay tiempo, ¿no? Hasta la próxima ocasión y vengo pronto. Que hay que hablar de China antes que hablar de eso ya no sea relevante. Hasta pronto.